Hola ajedrecista, vamos a ver una partida del que es posiblemente el mayor genio de la historia del ajedrez. Un jugador que ganó ampliamente a todo el mundo con el que se enfrentó, tanto en América como en su gira por Europa, y que abandonó el ajedrez tan solo a los 22 años, simplemente porque no tenía rival. En esta partida, un Morphy de 13 años empieza con una torre de menos, una gran ventaja para su oponente. Vamos a ver la partida. Estamos en Nueva Orleans, 1850, y se enfrenta con blancas Paul Morphy contra Alonso Morphy con negras. Por cierto, si quieres ver la primera partida que jugó Paul Morphy en su vida, la tienes también en este vídeo de aquí. Paul, con una torre de menos, comienza con la jugada E4, y después de E5, caballo F3, caballo C6, hace la apertura italiana, eso sí, con torre de menos. Las negras siguen con caballo F6 y Paul Morphy aquí entra en el ataque Fegatelo con caballo G5. Alonso hace la mejor jugada en la posición, que es D5. Hasta aquí están siguiendo la teoría que se hace hoy en día. Después de peón por peón, Alonso decide entrar en la variante con caballo por D5. Paul decide entrar en la línea de caballo por F7, lo que se conoce como el Fried Liver Attack, que queda muy bonito en inglés, pero que en español viene a ser el ataque del hígado frito. Esta jugada lo que consigue es sacar al rey para empezar a atacarle con todas las piezas. Ahora podemos seguir con dama F3 atacando el rey negro e intentando recapturar la pieza que hemos sacrificado. Así que si el negro quiere conservar el material, tiene que hacer rey E6, defendiendo el caballo. Pero el blanco puede seguir incrementando la presión sobre ese caballo, así que hace caballo C3, sacamos una pieza más y seguimos metiendo presión sobre ese caballo que además está clavado y no se puede quitar. Aquí Alonso hace la mejor jugada de la posición, y es que el negro tiene una torre de más, así que decide entregar material a cambio de defender a su rey, y hace la jugada caballo D4, atacando la dama, deja que Paul capture el caballo de D5 con jaque y después de rey D6 ya está a punto de conseguir terminar el desarrollo y defender a su rey. Si lo consigue, tendrá una torre de más y podrá ganar el final. Y aquí Paul, que ya ha conseguido sacar el rey hasta la sexta fila, quiere que el rey no vuelva para atrás, así que hace la jugada dama F7, cortando el rey para que este no pueda volver. Y no solamente no dejando volver al rey negro, sino que si el negro hace una tontería, como por ejemplo la jugada C6, pues seguiría mate con caballo E4. Un mate muy bonito con el rey en el centro del tablero. Es por eso que el negro tiene que hacer alguna jugada que defienda el mate. Te reto a que pares el vídeo e intentes jugar mejor que Alonso Morphy. ¿Qué harías con negras para defenderte del mate? Alonso lo que hizo fue alfil E6 y ahora seguiremos viendo qué pasó. La mejor jugada para defendernos aquí sería dama E7, que defiende el mate, ya que después de caballo E4 podríamos volver con el rey, la dama se ha puesto en medio para evitar el corte que estaba haciendo la dama blanca y el rey va a poder volver a la octava fila y va a estar seguro. Pero Alonso Morphy lo que hizo fue sacar el alfil atacando la dama y el alfil. También tiene sentido, intentando cambiar el mayor número de piezas para que el ataque sea menos fuerte. Pero ahora veremos cómo Morphy va a empujar el rey negro hasta su propio terreno. Alfil por E6, caballo por E6 y ahora siguen los jaques, siguen las amenazas. Caballo E4, jaque, le obligamos a seguir avanzando. Rey D5, de nuevo, jaque, te obligo a seguir avanzando. ¿Me quieres capturar el caballo? Pues captúramelo, que yo te capturo el tuyo. Y ahora Alonso, fiel a mis recomendaciones que siempre doy a mis alumnos, cuando te estén atacando, lleva la dama cerca del rey a la defensa, pero en este caso no funciona. Hicieron dama D4, pero ahora viene una secuencia casi forzada en el que el blanco gana la partida de forma brillante. Dama G5, seguimos empujando el rey hacia abajo. Rey D3, ya le tenemos casi en la primera fila. Dama E2, seguimos empujando al rey para abajo. Rey C2 y después de la jugada D3, jaque, ataque a la descubierta, le obligamos a venir a la primera fila. Alonso decidió capturar el alfil para seguir ganando más material y si consiguen que no le den mate, pues ganar el final. Pero el problema de capturar el alfil es que aquí Morphy da mate en una sola jugada de una forma espectacular haciendo enroque. Pocas veces vas a poder ver un jaque mate enrocando, simplemente un genio como Paul Morphy. Paul Morphy es considerado el último campeón no oficial de ajedrez. Solo después de su muerte se pudo hacer el primer match oficial por el título del campeón del mundo. Sin duda, una de las estrellas más grandes del mundo del ajedrez. Si quieres ver una partida brillante de otro de los genios más grandes de la historia, te la dejo por aquí. O si prefieres ver la primera partida que jugó Paul Morphy en su vida, también la tienes aquí. Nos vemos.